¿Vieron que ya están las fechas en la plataforma? Sí. Bueno, Sí, igual sí. las dije la clase pasada, si no me equivoco. Tenemos el parcial el 12 del 11, hoy es 15, o sea que en menos de un mes tenemos el parcial. A ver, déjenme ver una cosa. Ya les digo, nosotros tenemos la clase de hoy, la del 22, la del 29. La del 29 sería la última clase, o sea, van a entrar todos los temas hasta lo que se vea el jueves 29 inclusive. Porque después viene el jueves 5, que es una semana antes del parcial. Lo que veamos el jueves 5 no entra en el parcial. Porque justo lo vemos una semana antes y no me gusta evaluar algo con tan poco tiempo de anticipación. Entonces, lo que veamos desde el 5 de noviembre en adelante serán temas que quedarán para el final. ¿Está? Muy bien. No. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo no? No sé si quizás lo dijo la clase pasada y no escuché. El tema del parcial, ¿usted es un parcial que tenemos 1 hora, 2 horas para resolverlo? ¿Cómo toma usted? Con mucha mesura tomo yo. Más por la edad, ¿no? No sé a qué te referías, cómo tomo. Claro, ¿cómo es la modalidad del Sí, parcial? no, es un chiste, perdón, un chiste Está bien, está bien, malo, está bien. muy desubicado. El parcial, sí, va a ser en tiempo real. O sea, ese día nos vamos a conectar 18:30, que es la hora oficial del... No, me parece que lo voy a hacer a las 19, porque 18:30 quizás alguno tenga problemas con el trabajo y demás. No, va a ser a las 19. Y va a durar 2 horas reloj. O sea, que a las 21, o sea, tienen tiempo hasta las 21 para subir el archivo. Ustedes a las 19 van a ver que hay un mosaico que se llama evaluaciones, que creo que todavía no está habilitado. Y dentro del mosaico evaluaciones van a poder descargar un archivo Word donde está el parcial. Al estilo, algo parecido a como hicieron los finales escritos en julio. O sea, van a bajar el Word, completan los datos, realizan todas las consignas en ese documento y lo suben a la plataforma. Lo suben a la plataforma, le van a tener que cambiar el nombre al archivo, porque si no voy a recibir 20 archivos con el mismo nombre, ¿no? ¿Se entiende? Le van a cambiar el nombre, le van a poner con que le pongan el apellido ya está. Pueden poner apellido y parcial 1, o parcial, nada más, porque de hecho hay un solo parcial. Ya con eso es suficiente. Lo tienen que subir antes de las 21. O sea, y tengan cuidado porque, o sea, la plataforma cierra a las 21, quizás faltan 2 minutos, lo quieren subir y por un problema de conectividad o lo que sea, se quedan afuera y no lo pueden entregar. Una pena. Así que tengan cuidado, traten de subirlos unos 5 minutos antes. Ese día, obviamente no va a haber clases, o sea, vamos a estar haciendo el parcial. Pero yo la primer media hora del examen voy a abrir el Zoom. Y se van a conectar al Zoom aquellas o aquellos que tengan alguna consulta, alguna duda, alguna
inquietud, algo que no se entienda de las consignas o de cómo se debe desarrollar el parcial. Entonces yo la primera media hora voy a responder consultas. De la misma forma, ustedes imagínense que estamos en el aula, ¿no? Yo llego y reparto un parcial a cada uno. Entonces, que ustedes se ponen a leer las consignas y me pueden decir, profe, tengo una duda en este punto, ¿a qué se refiere con que hay que hacer tal cosa? Entonces, bueno, y yo les contesto, para eso voy a estar en el Zoom. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Perfecto, profe. O sea, no es necesario que se conecten al Zoom el día del parcial. Se van a conectar únicamente si tienen alguna consulta. Entran, consultan, le respondo y salen y se ponen a trabajar y siguen trabajando. O sea, no va a ser como en el final que tienen que estar todo el tiempo conectadas y conectados y yo viéndolos por cámara. Igual lo voy a consultar. Para mí no es necesario, ¿se entiende? Lo voy a consultar quizás. Profe, por ejemplo, Paula nos da el examen del viernes para el sábado, o sea, nos da todo un día para hacerlo. Claro, bueno, ese es otro tipo de evaluación. Ese es otro tipo de evaluación. Yo en distancia, el parcial que tomo en distancia dura una semana. Lo doy de lunes a lunes. Como el trabajo, más o menos. Como el TP. Más o menos, porque digamos, los parciales que duran, que son de los llamados domiciliarios y que tienen una semana de duración, son trabajos bastante complejos, ¿se entiende? Obviamente, tienen una semana para hacerlo, no lo van a hacer, digamos, no van a hacer 2 carillas, ¿se entiende? Sí. Es algo mucho más complejo, mucho más, y por lo general es trabajo de investigación, no es trabajo de que simplemente escriben un concepto y listo, porque si no, todo sería copiar y pegar. Pero no, este es en tiempo real, es como si estuviéramos en el aula. Igual los detalles se los voy a dar llegando el parcial, todavía falta casi un mes. Quizás tengamos que permanecer en el Zoom así al estilo del final, van a tener que abrir las cámaras. Yo, si lo puedo evitar, lo evito, o sea, yo no necesito eso, pero vieron cómo fue los finales, que tenían que estar con cámaras encendidas, permanentemente conectados, ese tipo de cosas. Bueno, yo voy a consultar, si lo podemos hacer directamente, que lo bajan, lo hacen y lo suben, ya está. Yo en el Zoom, la idea mía era estar para la primer media hora, o sea, de 7 a 7:30, para contestar dudas, nada más. Y después cerrar el Zoom y listo, y me quedo esperando que suban el parcial y listo, y yo después durante la semana los corrijo, y ya para la clase siguiente vuelvo con las evaluaciones, ¿no? Con las calificaciones. Pero hay que ver qué es lo que me dicen. Si me dicen que lo tenemos que hacer con cámara encendida y todo el tiempo en el Zoom, bueno, tendremos que hacerlo así, que de hecho no va a ser distinto a como hicieron los finales, así que bueno, nada, sería eso. Pero todavía tenemos, como ya les digo, tenemos casi un mes para el parcial. Así que bueno. ¿Tienen alguna otra consulta con respecto al parcial? No, profe. Bueno. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de interrupciones. Vamos a compartir pantalla. A ver, ¿ven la pantalla de presentación? Sí, sí, profe, se ve. Buenísimo. A ver. ¿Qué imaginan ustedes que es una interrupción?
¿Algo que corta? ¿Se interrumpe la transferencia, por ejemplo? Cuando hablamos de interrupciones, estamos hablando de la ejecución de las instrucciones. O sea, cuando se produce una interrupción, lo que sucede es que se suspende en forma momentánea la ejecución del programa que se está ejecutando. Profe, ¿es como la sentencia del System Pause, No. por ejemplo? Más o menos, porque las interrupciones tienen una finalidad bien específica. Tiene que más algo que ver con el BIOS. Tiene que ver con el BIOS, sí señor, y tiene que ver con el sistema operativo también. El que sea, el sistema operativo en general. O sea, una interrupción supone la suspensión transitoria del programa que se viene ejecutando para pasar a ejecutar una subrutina. Una subrutina que puede ser o bien del sistema operativo o bien del ROM BIOS. Porque, ¿qué pasa? Hay un montón de funciones que ejecuta el sistema operativo y el BIOS para todo el sistema en general, para todo el funcionamiento de la computadora. No es que, por ejemplo, las cosas básicas de una computadora, copiar un archivo, grabarlo, borrarlo, moverlo, crear una carpeta, mandar a imprimir un documento, todo ese tipo de acciones no los hace el programa que estamos usando. Los hace el sistema operativo o el BIOS. Son comandos de los cuales se encarga el sistema operativo. Vieron que cuando uno habla, todavía no hablamos de sistemas operativos, pero bueno, es lo que hace más amigable el uso de una computadora, ¿no? Sea cual fuere el programa que estamos usando, hay un montón de funciones básicas de las cuales se encargan el BIOS o el sistema operativo. Pero estas funciones no se van a ejecutar porque sí, se van a ejecutar cuando hay una necesidad de hacerlo. Y cuando hay esa necesidad suceden las interrupciones. El programa que se viene ejecutando se suspende la ejecución de ese programa en forma temporaria. No debemos confundir que un programa se deja de ejecutar porque se empieza a ejecutar otro programa. Eso ya no es una interrupción. Ahí simplemente se dejó de ejecutar un programa y se empezó a ejecutar otro. ¿Está? Una interrupción es básicamente porque entra o el sistema operativo o el BIOS, ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Si no, no sería una interrupción. ¿Está? ¿Y esto cómo nos damos cuenta? Por el manejo de los registros del procesador. Nosotros tenemos dos punteros. El puntero de instrucciones y el puntero de pila. Del puntero de pila hemos hablado muy poco hasta ahora. Puntero de instrucciones ya lo conocen, el IP, el registro IP. En el registro IP, ¿qué es lo que se guarda? La dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. ¿Está? En cambio, en el registro SP, ¿qué es lo que se guarda? También se guarda una dirección de memoria. Pero se guarda la dirección de memoria de la subrutina de interrupción, ya sea del sistema operativo o del BIOS. O sea, es un registro de memoria de la memoria principal, que puede estar apuntando a la RAM
o apuntando a la ROM. Apuntando a la RAM si es una subrutina del sistema operativo, o apuntando a la ROM en caso de que sea un comando del ROM BIOS. ¿Está? Entonces, ¿pero qué pasa? En el registro IP sigue estando la misma dirección de memoria de ese programa. Por eso se entiende que queda suspendido. O sea, el programa, la ejecución del programa queda en suspenso, porque se pasa a ejecutar esa subrutina. Una vez ejecutada esa subrutina, el programa se sigue ejecutando normalmente. Eso básicamente es una interrupción. Bueno, acá lo que aparece en la presentación es un poco la síntesis de lo que acabo de explicar. Hay varios tipos de interrupción. Tenemos por hardware y por software. Y de las interrupciones por hardware, a su vez, tenemos dos tipos. Por hardware interna o por hardware externa. Cuando decimos interna o externa, nos referimos al procesador. Una interrupción por hardware interna son las llamadas excepciones. Una excepción sucede cuando el procesador queda desbordado por la ejecución de algún programa o por algún otro factor X. Es básicamente una excepción genera un cuelgue del sistema, o sea, se cuelga la máquina. Hoy en día no sucede con mucha facilidad gracias a los nuevos sistemas operativos, a las nuevas versiones y además a las funcionalidades de los nuevos modelos de procesador. Pero hace unos años no era muy difícil estar ejecutando algo que de repente se pone toda la pantalla azul y aparece un cartelito que dice ha ocurrido una excepción grave en el registro y ahí aparece un número largo hexadecimal y se colgó el programa, no hay nada que podamos hacer. No sé si alguna vez les pasó eso. Sí, muchas veces. Sí, yo pensé que solamente era por la memoria RAM. No, una excepción. Pantallazo azul. El pantallazo azul puede venir por una serie de motivos distintos. Incluso hay unos códigos donde uno, si analiza todos esos datos que tira ese mensaje, puede llegar a deducir de dónde viene el problema. Pero nada, igual saber por qué pasó, por qué no pasó, o sea, no hay mucho para hacer. Hay que reiniciar la máquina y rogar que no vuelva a suceder. Igual hoy en día es algo que no sucede con frecuencia. Yo hace años que no tengo una excepción. Años. Toco madera, ¿no? Pero bueno, esas son las interrupciones por hardware interna. De las que vamos a hablar, las que nos vamos a ocupar, no digo en profundidad, pero sí vamos a estudiarlas un poco, son las interrupciones por hardware externa y las interrupciones por software. ¿Ya? Cuando decimos interrupción por hardware externa, decimos externo al procesador. ¿Cuáles son los componentes del sistema general que provocan las interrupciones por hardware externa? O sea, son elementos de hardware, evidentemente. Son los periféricos. Los periféricos pueden provocar una interrupción por hardware externo. A ver. Bueno, esas son lo que acabo de explicar, las excepciones. Interrupción por hardware externo. Cuando en un periférico se produce un evento, o sea, un suceso, que hace que tenga que intervenir el sistema operativo o el BIOS, hay varios tipos de eventos posibles que se puede generar en un periférico.
algo inesperado, es un evento inesperado. El periférico envía una señal de su nuevo estado. O sea, cuando sucede este tipo de eventos, el estado del periférico cambia. Entonces envía una señal el periférico hacia el sistema central. Esta señal va por un bus, llega a la interfaz y se guarda en un registro port. ¿Se acuerdan que hablamos de los registros ports el jueves pasado? Se guarda en un port de estatus. Hablamos ya del port de estatus, que marca el estado del periférico. Viene un código, esa señal es un código. De acuerdo a ese código es, o sea, lo que le pasó al periférico. ¿Qué sé yo? Un ejemplo, la impresora se quedó sin papel, por ejemplo. O sea, era algo, es un evento inesperado. Entonces, ese aviso llega de esa forma, se desata en el periférico esa señal, llega a la interfaz, se guarda en el port de status, y del port de status sale una señal que es la señal de solicitud de interrupción, también llamada IRQ, de su sigla en inglés Interruption Request, o sea, solicitud de interrupción. Por cada interfaz tenemos una línea IRQ. Tenemos una línea IRQ. O sea que si tenemos en un sistema central, tenemos 16 interfaces numeradas de 0 a 15, obviamente tenemos 16 IRQ también numeradas de 0 a 15. Todas estas líneas por las cuales viene la señal de IRQ, van a un chip controlador llamado árbitro de interrupciones. A ver. ¿Ven el gráfico? Acá están las interfaces. Estas líneas que salen solas de las interfaces son las líneas IRQ. Y todas van a este chip que es árbitro de interrupciones. Y desde este chip sale una sola línea que va directo a la unidad de control para avisar la interrupción. Cuando la solicitud de interrupción se produce, el procesador va a suspender la ejecución del programa y de acuerdo al código de interrupción recibido, se va a pasar a ejecutar la subrutina de interrupción, sea la que sea. ¿Se entiende? Una vez que corrió esa subrutina, se termina de ejecutar, el control vuelve a estar dentro del programa que se venía ejecutando. ¿Está? A ver. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Cada línea de IRQ se sale de una interfaz, tiene un subíndice N que le identifica de 0 a 15 en una PC. El chip árbitro de interrupciones tiene como una inteligencia que es porque decide, arbitra a qué interrupciones de las que vienen recibiendo les da prioridad. ¿Cuál va a ser la que va a interrumpir primero? ¿Cómo hace ese chip para tener esa inteligencia de poder decidir y priorizar las interrupciones que va recibiendo? Porque dentro del controlador árbitro de interrupciones hay una pequeña ROM y en esa ROM hay un pequeño microcódigo, un programita. Así como, ¿se acuerdan cuando hablamos que en la unidad de control tenemos la ROM de control? Que es ese. Sí. Bueno, acá tenemos algo similar. Un pequeño programita que de acuerdo
a las señales que recibe, en sus salidas va a poner otras señales que se encargan de avisar a la unidad de control que hay una interrupción. ¿Está? Bueno, todo esto es lo que acabo de decir, ahí tienen una síntesis. Ahí tienen un pequeño esquemita de cómo es el flujo cuando se produce una interrupción por hardware externa. En paso 1 se viene ejecutando normalmente cada una de las instrucciones. Tengo acá I1, tengo acá I2. Mientras se está ejecutando I2, la unidad de control recibe una solicitud de interrupción. Entonces, una vez que se termina de ejecutar I2, antes de comenzar la ejecución de I3, el puntero pega un salto hacia la dirección de memoria donde está la subrutina llamada por la solicitud de interrupción. En este caso, es una subrutina que está en el ROM BIOS. Podría haber sido en el sistema operativo también, ¿no? De todas formas, tanto esta RAM como esta ROM es todo parte de la memoria principal. El cuarto paso es la ejecución de esa subrutina. Una vez que termina de ejecutarse, vuelve a haber un salto. ¿Hacia dónde? Hacia la siguiente dirección de memoria, que es donde comenzaría la siguiente instrucción que se iba a ejecutar del programa principal. En este caso es I3, para después, por último, el último paso, seguir ejecutándose el programa normalmente. ¿Se entendió, gente? Esos son los pasitos de una interrupción. ¿Me dan, por favor, un segundito? A ver. Ahí vengo. Ok. Está bien, está bien. Perdón, gracias. No, tuve que ir a apagar el horno porque ya estaba, me parece que estaba casi listo y quería hacerlo temprano porque estoy con mi hijo. Cuando viene mi hijo tengo que ponerme a cocinar porque si no, a él hay que alimentarlo bien. Yo cuando estoy solo me arreglo. Bueno, disculpen. Bien. ¿Se entendió entonces los pasos de una interrupción por hardware externa? Sí. Sí, sí. Ahora vamos a ver una interrupción por software. La interrupción por software básicamente hace lo mismo también. Se suspende la ejecución del programa para pasar a ejecutar una subrutina o del sistema operativo del BIOS. Lo que cambia es el origen. Y como dice su definición, es por software. O sea que la llamada de interrupción está en el mismo software, en el mismo programa que se viene ejecutando. Cuando el programa se compila, se hace el ejecutable y a su vez este se convierte en código máquina, hay muchas veces que el código solicita una subrutina del sistema operativo o del BIOS. Ahora bien, no es que cuando nosotros estamos programando en código fuente decimos acá vamos a llamar al sistema operativo. Pero de repente, dentro de nuestro programa, va a haber una parte donde está destinado a guardar el proyecto en el cual estamos trabajando, ¿se entiende? O hacer una lectura o mandar a imprimir un documento. O sea, esas son tareas que realiza el sistema operativo. Entonces, no es que nosotros programamos la rutina de guardar un documento, o de copiar un documento, o de imprimirlo. Nosotros, cuando creamos ese código y se traduce a código máquina, eso se transforma en una solicitud de interrupción.
porque esa tarea no la va a hacer el programa que nosotros escribimos o el que estamos ejecutando, sino la va a hacer el sistema operativo o el BIOS. ¿Está? Entonces, ese código máquina, cuando se crea, ahí mismo hay un código donde se llama a la subrutina de interrupción. Acá no hay árbitro ni nada, porque el mismo programa que se está ejecutando solicita la interrupción. La interrupción por hardware externa es un evento inesperado. Es algo que sucede de repente, sin esperarlo. En cambio, la interrupción por software es una interrupción programada, que ya se sabe porque es parte del código escrito. Cuando se llega ahí, se va a pasar a una interrupción. ¿Se entiende esto? Sí. Bárbaro. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Y ahí tenemos los pasos. Acá tenemos un programita. Acá tenemos una de las instrucciones, esta instrucción CD21. Es un código de interrupción que ya está escrito en el programa. Entonces, primero el programa se viene ejecutando en forma normal. Esta instrucción, después esta, después esta, después esta. Cuando llega a esta instrucción solicita la interrupción. Entonces ahí la unidad de control suspende la ejecución de ese programa y se pega el salto ¿a dónde? A donde comienza la subrutina, en este caso del sistema operativo. Se ejecuta esa subrutina y una vez ejecutada, vuelve a pegar el salto el puntero para seguir con la instrucción siguiente del programa que se venía ejecutando. ¿Está? Así es como se realiza una interrupción por software. Ya está programada. Y acá hay un elemento muy importante dentro de las interrupciones, que es la pila de interrupciones, también llamada interruption stack. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando se activa una interrupción, ya sea por hardware o por software, en el registro SP, se carga un valor. El valor es de la dirección de memoria del comienzo de la subrutina de interrupción. Ahora bien, el procesador siempre va a priorizar al registro SP antes que el registro IP. El registro IP, el puntero de instrucciones, ya lo conocemos. Las instrucciones de un programa se van a ejecutar cuando no hay ninguna interrupción esperando. Primero se ejecutan las interrupciones, después se ejecuta el programa. Entonces, ¿qué significa? Que el registro SP tiene prioridad con respecto al registro IP. El valor de la dirección del registro IP va a ir a RDI siempre y cuando el registro SP esté vacío. ¿Qué significa que el registro SP esté vacío? Que no hay ninguna interrupción esperando. En cambio, cuando se carga el registro SP, quiere decir que hay una interrupción y ahí queda el valor que está en IP, queda ahí esperando. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Mientras se está ejecutando una interrupción, puede aparecer otra. Y puede aparecer otra más. Y puede aparecer otra más. Entonces, ¿cuál sería el proceder? ¿Cuál es el proceder de las máquinas? Se toma el concepto de pila.
Vieron, no sé si en programación ya estuvieron viendo pilas, colas y ese tipo de elementos. No, creo que Sí, no. no, lista, llegamos hasta lista. Listo. Bueno, no importa, no importa. Yo más que nada para ver si tenían el concepto de pila. La pila más o menos funciona parecido, digamos, a la lista. Más o menos. Va apilando los datos de manera que van llegando. Sí, pero el último que llega es el primero que sale. Claro. La LIFO. pila, el último en entrar es el primero en salir. En la cola, Claro. el primero en entrar es el primero en salir. La cola es una fila de un banco. El primero que entró es el primero en ser atendido. En cambio, una pila es como si yo estuviera lavando los platos y los voy apilando. Si Claro. tengo que agarrar un plato, no voy a agarrar el de abajo, porque se me viene todo encima. Voy a agarrar el último que apoyé en la pila, ¿se entiende? El último que puse es el primero en sacar. Entonces, el procesador le va a dar la prioridad a la última interrupción que apareció. Y quizás cuando apareció esta interrupción, habían 15 interrupciones antes que ninguna de ellas terminó. Entonces acá se hace un problema con todo, o sea, ¿y a qué dirección de memoria hay que ir? ¿Dónde se guardan esas direcciones de memoria para saber por dónde tiene que seguir ejecutando el procesador? Para eso existe la pila de interrupciones, o interruption stack. La pila de interrupciones se corta, gente. Salimos y entramos y sigo explicando. Bueno. Está bien, dale. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos entrando. ¿Salió el after hoy? ¿Cómo? ¿Salió el after? No, estoy en mi casa, esto es parte de mi casa. Aquí recibo a los amigos. Bueno. Muy bien. A ver, vamos a compartir. Ahí vamos. ¿La ven nuevamente la pantalla? ¿La diapositiva? ¿O la filmina, como dice Alberto? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, la pila de interrupciones es un sector pequeño de la memoria principal, de la RAM. Muy chiquito, es unos pocos registros que están reservados para guardar en esos registros direcciones de memoria. En esos registros se guarda el valor de direcciones de memoria. ¿Qué direcciones de memoria se guardan? Cuando comienza a ejecutarse un programa, la pila de interrupciones está vacía, no hay ningún valor guardado. Esa pila, imaginémoslo como un conjunto de registros, nada más. Cuando se produce una interrupción, se carga el registro SP con la dirección de memoria del comienzo de la subrutina de interrupción y empieza a ejecutarse. Mientras se ejecuta esa subrutina, aparece otra interrupción, que obviamente va a tener prioridad. Siempre la última en entrar es la primera en tener que salir. Entonces se le va a dar la prioridad a la nueva interrupción. Ahora,
La interrupción que se venía ejecutando llegó hasta cierta instrucción. El resto de las instrucciones que se están por ejecutar de esa interrupción, ¿cómo se hace para no perder lo que falta? La dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar se guarda en la pila de interrupciones. Y así, cada vez que aparece una interrupción nueva, esas direcciones se van guardando en la pila. Entonces el puntero no se pierde, ya sabe dónde tiene que ir. Llega una nueva interrupción, la ejecuta, cuando termina, va a la pila, al último valor que se guardó, y ahí encuentra la dirección donde tiene que seguir ejecutando. Y así va bajando la pila. La pila de interrupción es algo dinámico, crece y decrece todo el tiempo. Obviamente, hasta que la pila no esté vacía, el programa no se ejecuta. El programa principal que se venía ejecutando queda suspendido. Pero esto pasa tan rápido que para nosotros es transparente. Para nosotros nunca dejó de ejecutarse el programa. No vamos a notar que se está ejecutando alguna interrupción. ¿Está? Pero es permanente, siempre hay interrupciones. Pero su ejecución es tan rápida que nosotros no nos damos cuenta. En tiempos del DOS, los usuarios podíamos configurar la dimensión de la pila de interrupciones. Podíamos administrarla y poner cuántos registros queríamos que ocupe. En pos de ganar memoria, que era un recurso muy escaso en los primeros 90, era un recurso muy escaso, tratábamos de ganar bytes por todos lados para que nuestros programas funcionaran mejor. Pero ¿qué pasaba? A veces achicábamos demasiado la pila de interrupciones, pero aparecían más interrupciones que las que habíamos configurado para la pila. Por ahí habíamos dejado, le dábamos valor 10, que podía llegar a tener 10 registros guardados para la pila, nada más. Y por ahí aparecía la interrupción número 11, y se producía un desbordamiento de pila, también llamado stack overflow, que hacía que se cuelgue el sistema. Y nosotros nos acordáramos de los santos y los demonios, ¿no? Entonces, bueno, nada. O sea, era algo que había que administrar. Hoy en día, esto es automático, el mismo sistema operativo se encarga de eso y nunca se va a desbordar. También es cierto que el día de hoy la memoria principal no es un recurso escaso. Hoy se le da un mucho mejor uso de la memoria porque además es un recurso abundante, en general, no hablando. Pues estamos hablando de unos pocos bytes. Entonces, esa es la función que cumple la pila de interrupciones o interruption stack. Bueno, acá está una síntesis de lo que acabo de explicar. La pila es necesaria porque una subrutina llamada por una interrupción puede ser interrumpida a su vez para llamar a otra subrutina. Y esta también puede sufrir interrupciones y así sucesivamente. La fila es de tipo LIFO, last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. Es distinto a la cola. La cola es el primero en entrar es el primero en salir. Es FIFO, first in, first out. Y la pila es LIFO, last in, first out. Eso lo van a ver en programación. El concepto de pila y de cola. O sea que la última interrupción siempre tiene la prioridad. Y siempre la dirección de la siguiente instrucción de la interrupción se guarda en el registro SP del procesador.
Recién, cuando ya no hay más valores en el registro SP, recién ahí se vuelve a tomar el valor que está en el puntero de instrucciones, en el IP, y ahí pasa al RDI, al registro de direcciones, y sigue la ejecución del programa en forma normal. Bueno, ahí tienen un pequeño esquemita de la pila de interrupciones, con una pequeña explicación de cómo es que trabaja, pero es lo que acabo de explicarles. ¿Ven? El registro SP. SP es la sigla Stack Pointer, puntero de pila. ¿Se acuerdan que IP, puntero de instrucciones, el registro IP, es la sigla Instructions Pointer, puntero de instrucciones. En cambio, SP, Stack Pointer o puntero de pila. Ahí es donde se guarda el valor. Si hay un valor en SP, por más que tengamos un valor en IP, el primero a encargarse en RDI para ejecutar una instrucción va a ser el que venga del registro SP. Recién, cuando está vacío, recién se va a ejecutar el programa que se viene ejecutando, o sea, el programa principal. ¿Se entiende? Ahí tenemos, esto lo habremos visto en las primeras clases, la definición de los registros del procesador, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Es el registro en el que guarda la dirección de memoria de la siguiente subrutina de interrupción que va a ser ejecutada, y que está guardada en la pila de interrupción. ¿Está? Registro puntero de pila o stack pointer. Resumiendo, tanto las interrupciones por hardware o por software son mecanismos para llamar a subrutina del sistema operativo o del BIOS. ¿Está? No confundir, por favor, una interrupción con dejar de ejecutar un programa para pasar a ejecutar otro. Ahí no hay una interrupción. Ahí directamente empezó a ejecutarse otro programa. ¿Por qué? Porque el que se actualiza es el registro IP. Hay un nuevo programa principal. En cambio, en una interrupción, el programa principal siempre es el mismo. En el registro IP siempre va a aparecer el valor de la dirección de ese programa. Lo que va a pasar es que van a aparecer valores en el registro SP. Y bueno, como dije hace un rato, los programas del sistema operativo no se ponen en ejecución por sí solos, sino que son llamados por las interrupciones, tanto por hardware, cuando lo genera un periférico, por ejemplo, a través de las líneas IRQ, como por software, en una línea de programa de código máquina que el mismo programa solicita la interrupción. ¿Está? Bueno, Sí. ¿alguna duda? Creo que no, a leer. A leer y pueden rever el video también. Sí, sí. Ya en su momento lo subiré. Con esto terminamos toda esta unidad que es interrupciones. Va a aparecer, este PowerPoint va a aparecer en la plataforma, en el mosaico de interrupciones. Y nada, es un tema más. Es muy interesante este tema. Y seguramente es un tema del cual ya me hablarán o me escribirán en su momento. Quizás dentro de menos de un mes me van a tener que escribir algo de interrupción. A prestarle atención al tema y cualquier duda, ya saben, me pueden preguntar. ¿Está? Sí. Bueno, Sí, profe, gracias. si no queda ninguna pregunta más, los dejo en libertad y nos veremos para un nuevo tema el jueves que viene. Bueno, profe. Profe, una consulta. Sí, El tema de las consignas del TP, ¿cuándo van a estar? cuando estén armados todos los grupos. Ah, está bien. Si yo veo que todavía siguen, o sea, cuando, en realidad no necesariamente grupos, cuando cada alumno
ya me haya dicho si va a estar en grupo, si va a trabajar solo, mientras Sí. yo no puedo porque los tengo que distribuir, tengo que crear los grupos internos dentro de la plataforma. No, Yo, está bien. a ver, a lo sumo, el 5 de noviembre las tengo que subir, las consignas del trabajo práctico. Y quienes no me hayan dicho nada, les va a tocar el tema que les toque y lo van a tener que hacer soles. Pero todavía están a tiempo de armar grupos o bien de decirme, trabajo solo y voy a hacer tal tema. Todo eso, el canal de comunicación, ya saben que es el foro que está en el mosaico de presentación. Sí, yo le había escrito la última vez. Buenísimo, buenísimo. Sí. Los que ya escribieron se quedan tranquilos, pero mientras no estén todos, si, por ejemplo, si para este fin de semana ya todo el curso me dijo qué es lo que piensa hacer, yo ya el lunes le subo el trabajo práctico y lo tienen un montón de tiempo antes. Y tienen más tiempo para trabajar. Para pulirlo, claro. Para pulirlo, porque son unos cuantos temas que hay que ver. O sea, si quieren hacerlo solo, lo hacen solos. Pero digamos, está bueno hacerlo en grupo porque, qué sé yo, son 6 consignas, se pueden repartir una consigna cada miembro del grupo y lo hacen entre todos, qué sé yo, es menos trabajoso, porque el que lo quiere hacer en forma autónoma no hay ningún problema. Así que nada, depende de ustedes. Si no, la fecha oficial de presentación del trabajo práctico es el 5 de noviembre. Yo lo presento. Y ustedes lo tienen que entregar antes del 19, si no me equivoco. Las fechas están en la plataforma. Dice 19 y recuperatorio el 3 de diciembre. Claro, claro. Claro, claro. Entonces, que serían 2 semanas. Pero cuanto antes estén hechos los grupos, más tiempo van a tener de hacerlo, porque cuando ya está todo abrochado, yo ya subo los trabajos prácticos y ustedes los pueden descargar. Mientras eso no suceda, yo no los puedo subir en la plataforma. ¿Está? Está bien. Bueno, gente, que tengan una buena semana. Igualmente, profe. Gracias. No, gracias a ustedes. Y nos estamos viendo el jueves que viene. Hasta luego. Sí, profe, dale. Chao, nos vemos. Que tenga buen fin de semana. Chao, Buena profe, semana. nos vemos. Gracias igualmente. Chao, chao.